Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida al segundo día de jornada del 10º Congreso Nacional del Sistema Penal Acusatorio en el marco de la conmemoración de los 13 años de inicio de la implementación de este novedoso sistema de corte acusatorio, actividad organizada por el órgano judicial a través de la Oficina de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio OMESPA del órgano judicial, con el apoyo irrestricto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC. Es de resaltar que esta actividad está siendo transmitida en tiempo real a través de nuestras plataformas digitales y de la página web www.organojudicial.gov.pa para el provecho de toda la comunidad jurídica nacional e internacional. Para esta jornada matutina contamos vía Zoom con dos destacados expositores internacionales, específicamente de la hermana República de Argentina. Les damos la bienvenida a este 10º Congreso del Sistema Penal Acusatorio, en primera instancia a la honorable señora Úrsula Zucarino, psicóloga, perito del Poder Judicial de la provincia de Neuquén, Argentina, y de igual forma a el honorable señor Maximiliano Brady, fiscal de delitos sexuales del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, Argentina. ¿Nos escuchan ambos expositores? Sí, perfectamente. Sí, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Iniciamos en primera instancia con la conferencia que desarrollarán estas dos destacados participantes internacionales sobre la función del psicólogo y del juez en la recepción de entrevistas a menores de conformidad con las convenciones internacionales y pronunciamientos de la Corte de la CIDH. Sin más, le damos la palabra, y este auditorio es suyo, a el honorable señor Maximiliano Brady, fiscal de delitos sexuales del Ministerio Público de Neuquén, Argentina. Todo suyo, señor. Bueno, en primera medida, muy buenos días a todos. Agradecer una vez más al órgano judicial de la República de Panamá y a UNODC por esta invitación. Me es muy grato nuevamente, por lo menos a través de la virtualidad, estar presente en Panamá, un país que amo muchísimo y profundamente. Es mi segundo país, he estado en innumerables capacitaciones por allá, así que primero agradecer. En segundo lugar, el tema por el cual hoy nos invitan a disertar junto con la licenciada Úrsula Zucarino, que va a despejar quizás algunas dudas de cómo llevar a la práctica estas cuestiones teórico-prácticas que voy a manifestar, en la necesidad de tener, a través de las declaraciones de niños, víctimas y testigos de abuso sexual infantil y víctimas vulnerables, sus testimonios de forma tal de hacer valer dos principios fundamentales: uno, que es la preservación de esas víctimas vulnerables en los términos establecidos por la Corte Interamericana de Justicia y los marcos convencionales que ha suscrito la República de Panamá, también como la República Argentina y otros tantos estados partes, que tienen que ver con no revictimizar a estas víctimas que ya han sufrido un trauma de estas características, o al menos denuncian o denunciaron haberlo sufrido, y tenemos que despejar esa duda. Y por otro lado, lo que es el debido proceso, el sistema acusatorio en el cual estamos inmersos, y cómo hacer conjugar estos dos principios de, por un lado, no revictimizar, obtener información de calidad, poder utilizar esa información de calidad en una etapa de juicio, sin revictimizar a estos niños, sin sobreexponerlos al sistema judicial, sin la necesidad de que tengan que ir a una etapa de juicio, y sobre todo, que es lo que vamos a ver, sin la necesidad de someterlos a un interrogatorio.
Y esto en contraposición de, bueno, cómo funciona en estas preservaciones que tenemos que hacer de este tipo de testimonio, por ejemplo, el debido proceso, el derecho de la defensa y que tienen las partes de controlar este testimonio, cuál es el rol del juez en la toma de este testimonio y cómo es o diferenciar, que lo vamos a ver hacia el final, lo que es un control de un testimonio de lo que es un contrainterrogatorio, como herramienta que en estos casos suele tener la defensa, ya sea pública o privada. Me permito hacer una pequeña presentación mientras que voy hablando, así voy ilustrando cuál es el marco al que me voy a referir. Bueno, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es, en primer lugar, el marco de referencia en el cual nos vamos a ubicar para hablar de un contexto de convención internacional que nos habla de cómo deben ser tomados los testimonios? Entendemos nosotros desde acá que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso BRP, contra la República de Nicaragua, a través de una sentencia de 8 de marzo de 2018, ha fijado importantes parámetros sobre la toma de testimonio. La Corte estimó que considera pertinente la declaración de la niño y adolescente, en tanto la víctima de delitos, la entrevista deberá llevarse a cabo por un psicólogo especializado o un profesional de disciplinas afines debidamente capacitado en la toma de este tipo de declaraciones. Y acabo el primer apartado. Quizás el mayor problema que tengamos son algunos resabios del sistema mixto, sobre todo en aquellos sistemas mixtos donde la cámara Gesell ya existía como una posibilidad de toma de testimonios, porque la cuestión convencional de preservación de testimonios de niños, niñas y adolescentes quizás es anterior a los procesos de reformas de nuestros países que adoptan el sistema acusatorio adversarial. Esto ha generado, de alguna manera, que directamente traspolemos del sistema mixto al sistema acusatorio un sistema de cámara Gesell que han quedado con algunos resabios inquisitoriales. Generalmente, así como la República de Panamá, y lo vamos a ver en su legislación procesal, ha establecido la toma de testimonio en cámara Gesell, ha quedado algún tipo de resabio en el sentido de la dirección de estas audiencias, entendiéndose que el juez debe seguir de alguna manera dirigiendo este tipo de audiencias y utilizando al psicólogo como un mero interlocutor de las preguntas que quiere hacer él y las partes. Y esto, en primer lugar, no debe escapar las reglas del acusatorio. El juez no puede hacer preguntas, no debe ni puede hacer preguntas. No lo puede hacer en una sala de audiencias, en cualquier juicio que tengamos, menos lo puede hacer en una cámara Gesell. Aplican las mismas reglas del sistema acusatorio. Pero lo importante no es solamente las reglas del acusatorio, sino cuál es el rol del psicólogo, de lo cual les va a hablar mucho mejor Úrsula Zucarino, la licenciada, porque el psicólogo no es un interlocutor formal de las partes. El psicólogo no está puesto en los términos que lo expresa la Corte Interamericana y en los términos que lo expresa la legislación de la República de Panamá, como la República Argentina y los códigos procesales de distintos países centroamericanos y latinoamericanos que tenemos el sistema acusatorio, como un intermediario formal. Porque si no, sería lo mismo tener un psicólogo que tener un empleado preparado que solamente tenga un audífono en el oído, se le hagan preguntas y las repita como si fuera un loro, como decimos en Argentina, ¿no? Un papagayo que habla. Y no se trata de esto, sino se trata de generar un ambiente, como lo vamos a ver, para que el niño, niña o adolescente, que es de por sí convencionalmente vulnerable, sobre todo cuando proviene como víctima de delitos sexuales, para que pueda mantener un relato. ¿Y de qué manera tiene que ser ese relato? Y acá lo sigue expresando la Corte Interamericana, dice
permitirá a ese profesional que el niño o niña adolescente expresa de manera que elija y de forma adoptada a sus requerimientos, no pudiendo, y esto lo voy a subrayar, ser interrogada en forma directa por el tribunal o las partes. Y esto es clave, porque si volvemos a un psicólogo o creer que solamente porque el interlocutor tiene un título de psicólogo y está sentado ahí y solamente va a ser como un handy, ¿no? El otro lado de un handy, las preguntas que hacen las partes o las preguntas que hace el juez, bueno, ese no es el rol que estableció la Corte Interamericana para la toma de testimonios. Eso es lo primero que tenemos que entender. La entrevista buscará obtener información precisa, confiable y completa de lo ocurrido a través del relato de la víctima. No quiero ingresar en temas que va a tocar o va a tomar Úrsula Zucarino, que nos va a explicar cómo se hace eso, pero lo cierto es que, por lo menos como se hace acá en la provincia de Neuquén, la psicóloga tiene información previa. Ahora vamos a ver cómo tiene que ser el perito, también lo vamos a abordar en esta breve charla de 30 minutos, pero tiene que tener información previa al menos de la denuncia, al menos de las declaraciones de quienes hicieron las denuncias, que por lo general puede ser o la madre o el padre, o algún dispositivo de abuso sexual infantil que se haya activado en su escuela, en su colegio, en su jardín de infantes y demás. Generalmente las denuncias vienen de esos sectores, y con esa información previa, si hay una revisación médica, veremos si sí o no, depende del caso, pero si hay una información la tiene que tener la psicóloga para preparar una entrevista que siga un protocolo que le va a explicar Úrsula. ¿Para qué? Para tener información de calidad y para tener del niño, en la mejor medida posible, un relato libre. Esta parte del relato que dirige la profesional de la psicología, y no cualquier profesional de la psicología, y esto lo vamos a aclarar, lo va a aclarar mejor Úrsula, es una psicólogo o psicóloga preparado y entrenado en toma de testimonios en la psicología del testimonio. No es cualquier psicólogo, no porque tenga un título de psicólogo se puede sentar a tomar una entrevista con un niño víctima de un abuso sexual, niño, niña o adolescente. Tiene que ser una psicóloga especial entrenada en esta toma de testimonio. Y lo que va a lograr esta psicóloga, siguiendo varios protocolos, aplicar Úrsula, es tener un relato lo más libre posible. Una vez que se hace ese relato, aclara la Corte Interamericana, tiene que ser salas de entrevistas en un entorno seguro, no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado, que les brinde privacidad y confianza. Úrsula va a hablar de cómo son nuestras salas de toma de cámara Gesell, y además deberá procurarse que las niñas, niños, adolescentes no sean, vuelve sobre el punto, interrogados en más ocasiones que la estrictamente necesaria, atendiendo justamente el interés superior del niño para evitar revictimización o un impacto traumático. La Corte resalta que varios países, y acá aclara, entre ellos Panamá, han adoptado como una buena práctica los usos de dispositivos especiales como la cámara. Yo les hablaba recién que ustedes lo tienen perfectamente legislado en el artículo 391 y habla de la toma de testimonio de menores y personas vulnerables bajo el sistema de cámaras. Habla de que el fiscal o el tribunal podrá disponer la recepción en privado y con auxilios familiares, peritos especializados. ¿Quiénes pueden disponerla? ¿No? En estos casos se procurará obtener grabación o videofilmación íntegra del testimonio para, y esto lo marco en negrita, su exhibición en debate. ¿Por qué lo marqué o lo resalté? Esto de videofilmación, que es el sistema que tiene la conocida como cámara Gesell, exhibición en el debate, porque es muy claro, creo que el código está claro, que la cámara Gesell debe ser previa a juicio. O sea, si no, el mismo articulado no establecería que la exhibición de ese video debe ser en la etapa de juicio. Y esto me lleva a la segunda cuestión. Disculpen si voy rápido, creo que el tiempo nos apremia y quiero dejar lugar a alguna pregunta que quieran hacer también. ¿De cuándo debo tomar el testimonio en cámara Gesell? El artículo 279 del Código Procesal de la República de Panamá establece lo que es el anticipo jurisdiccional de prueba. Y habla en qué casos se puede.
Los otros códigos procesales, como el de la República, de la provincia de Neuquén, y otros códigos procesales, como el de Honduras, como otros países directamente tienen, dentro de lo que sería su artículo 279, explícitamente colocado cámaras GESEL. Explícitamente lo tiene como un anticipo jurisdiccional de prueba, porque lo es. Porque el mismo artículo que establece la forma de toma de testimonio, que es videofilmada, testimonio videofilmado, dice que debe ser grabado para ser exhibido en etapa de juicio, con lo cual va de suyo, que es un anticipo jurisdiccional de prueba. ¿Y por qué la importancia de que esta toma de testimonio sea un anticipo de jurisdiccional de prueba? Porque los niños no deben ir a juicio. Y esto que quiero que quede muy, muy claro. Porque hay una mala práctica de intentar sentar a los niños o adolescentes en la etapa de juicio. ¿Hay excepciones? Sí, pero no son excepciones como nosotros las creemos, de darle el derecho a la defensa de contrainterrogar al testigo. La única excepción de escuchar a un niño, niña o adolescente en una etapa de juicio, incluso cuando son mayores, porque puede pasar que en los procesos se haya tomado la cámara GESEL como un anticipo jurisdiccional de prueba, y en ese interín de que llegamos a juicio el niño alcanzó la mayoría de edad. Entonces uno dice, bueno, listo, nos olvidamos de la cámara GESEL y que el niño venga a declarar que ya es adulto. No, eso está mal también. La cámara GESEL es un anticipo jurisdiccional de prueba, y según la convención, en el marco que estamos juzgando los hechos, es cuando él era niño. No importa si hoy ya es adulto, sino que ese hecho le ha generado un trauma. Si no, no estaríamos en etapa de juicio, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, el niño, niña, adolescente, por más que sea adulto, solamente puede ser oído en juicio como un derecho del niño, niño y adolescente. ¿Esto qué quiere decir? Que no para ser sometido a un contrainterrogatorio o un interrogatorio, sino porque quiere ser oído en su derecho a ser oído. No para cumplir o satisfacer las cuestiones del relato o de la teoría del caso que tenga la fiscalía o de la teoría del caso que tenga la defensa, sino para ejercer su derecho convencional a ser oído. Y esto lo vuelve a sostener en el mismo fallo la Corte Interamericana, cuando dice que es importante resaltar que en los casos de violencia sexual está destacado que la investigación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia traumática de la víctima. ¿Qué nos está diciendo la Corte? Mire, escuche una sola vez al niño o niña adolescente. Ahora vamos a ver si cualquier niño o niña adolescente está en condiciones desde el día 1 de estar frente a una entrevista videofilmada. Habrá que hacer un tratamiento, habrá que hacer una terapia, veremos cuáles son las herramientas que tenemos para hacer eso, pero por ahí el niño no está en condiciones de hacer una cámara GESEL. No debemos forzar esta actividad porque tengo un capricho de obtener la prueba a como dé lugar. Primero, el interés superior del niño, después el resto. Y esto es lo que nos ha marcado el marco convencional y lo que nos viene marcando la Corte Interamericana en distintos fallos, en este caso en contra de la República de Nicaragua. La revictimización, el Estado adquiere especial relevancia en el caso de las niñas en virtud del deber de debida diligencia reforzada del Estado y de la situación agravada de vulnerabilidad en la que se encuentren al haber sido víctimas de violencia sexual. Y acá se conjugar dos principios que tienen que ver no solamente con la condición de niño, sino también con la condición de mujer, niña, y volvemos a el fallo que debe haber escuchado en muchas oportunidades en estas jornadas, que es el fallo de Campo Algodonero, donde nos empieza a hablar, y lo vuelvo a repetir en este fallo, la Corte Interamericana, de lo que es la debida diligencia reforzada. Por eso repito y resalto, la víctima solo debe ser escuchada en juicio si quiere ejercer su derecho de ser oída como derecho, no como prueba. Como derecho y no como prueba. La prueba es la cámara GESEL, su testimonio en cámara GESEL. Esto es importante también para concluir lo que voy a decir sobre el final, que tiene que ver con la importancia de un perito imparcial. El psicólogo profesional entrenado en la toma de testimonios no debe ser de la fiscalía, ni de la defensa, ¿no? De ninguna de las partes, no debe depender jerárquicamente o funcionalmente de ninguna de las partes. Tiene que depender funcionalmente de un órgano imparcial, lo mejor sería el órgano judicial en el caso de la República de Panamá.
no puede depender de ninguna de las partes. No porque se me ocurra a mí, y les voy a decir por qué, en la cuestión práctica esto es mucho mejor, pero no porque se me ocurra a mí, sino porque también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos, López Mendoza versus Venezuela, Unson Ramírez versus Venezuela y Tristán Donoso versus Panamá, que asuste desde el año 2009, se trataba de una autopsia, pero bueno, la autopsia la había hecho un médico que dependía del Ministerio Público Fiscal y donde aplica este principio, donde la Corte ha establecido en varias sentencias, acabo de referir a algunas de ellas, que los peritos o expertos que intervienen en un proceso judicial no deben depender jerárquicamente del Ministerio Público Fiscal o de ninguna de las partes involucradas, con el fin de ¿qué? De garantizar su independencia e imparcialidad. O sea, la Corte pone de manifiesto en varios fallos, ya podemos decir que es una doctrina pacífica, que estos cuerpos periciales no son de las partes. ¿En qué me va a beneficiar en el aspecto práctico que esto se hace? Y acá es donde un poco voy a explicar un poco cuál es el rol de un juez, y ahora ya Úrsula va a entrar en la explicación quizás de cómo se toma ese testimonio, pero tiene que ver con el testimonio. Es una entrevista que busca obtener información de calidad a partir de un relato de un niño menor, de un niño, niña o adolescente en situación de vulnerabilidad, y por lo tanto no es un interrogatorio. En segundo lugar, las partes pueden hacer preguntas a través del perito. Sí, se puede hacer. O sea, no es que se está vedada la posibilidad de hacer preguntas. ¿Cuándo se hacen las preguntas? Bueno, Úrsula ya va a explicar. Hay una etapa de la entrevista donde se consigue ese relato libre en esas condiciones adecuadas, siguiendo determinados protocolos que responden determinadas preguntas estandarizadas que busca y establece la perita, el perito, a fin de obtener esa información libre en un lugar amigable al niño o niña adolescente. Y cuando termina esa etapa y el niño termina de contar, inmediatamente después de eso, el perito la hace esperar en sala y se dirige a las partes, ¿no? Y ahí las partes pueden hacer sus preguntas. La fiscalía o la defensoría, e incluso la defensa, puede, porque puede hacerlo, concurrir con un perito de parte. ¿Para qué? Para asesorar al defensor en sus preguntas, no para hacerlas, para asesorar al defensor en sus preguntas y para controlar cómo se hace la cámara GESEL, porque también la perito de parte puede hacer un informe de cómo se desarrolló esa cámara GESEL y si vio lo mismo o no lo mismo que vio la perito, que después va a hacer un informe. De eso va a hablar Úrsula. No puede interrogar, no puede haber dos psicólogos adentro de una cámara GESEL. No es lo que dice la Corte Interamericana. No estamos en un interrogatorio. No estamos en un interrogatorio. Es más, en PRP, la Corte Interamericana va mucho más allá y dice, bueno, acá hay dos principios, pero prima este. ¿Cuál es el que prima? El interés superior del niño. Entonces, fíjense que si bien estamos dentro de un sistema acusatorio, acá priman otras cuestiones, que es la víctima, que debería ser en todos los procesos que prima la víctima, pero en este caso en particular hay una cuestión convencional. ¿El juez qué hace acá? ¿Cuál es el rol del juez? Porque se llama el rol del juez. El rol del juez hace lo mismo que en una audiencia, interviene cuando hay una controversia por fuera de la cámara. ¿Cómo es esto de que existe una controversia? Bueno, la defensa quiere hacer una pregunta o la fiscalía quiere hacer una pregunta a través del perito, hay oposición de alguna de las partes y es el juez el que tiene que resolver. Como en cualquier situación. El juez lo único que hace es controlar la realización del acto. Es un anticipo jurisdiccional de prueba, por lo tanto tiene que estar presente el juez, lo sostengo, tiene que estar presente el juez. Ahora vamos a ver cómo puede estar presente, porque esto tampoco requiere presencialidad física en el lugar, porque lo que nos ha permitido que, por ejemplo, hoy yo esté hablando con ustedes a miles de kilómetros de distancia, desde Argentina al fin del mundo, ¿no? Y ustedes que están en Centroamérica, más cerca del norte,
es que la tecnología nos permite estar en nuestros despachos, como estoy yo ahora, y poder ver a través de mi computadora lo que está sucediendo en una cámara Gesell de circuito cerrado. Por lo tanto, el juez perfectamente puede estar conectado viendo lo que sucede en la cámara Gesell. Las partes, de hecho, nosotros vemos las cámaras Gesell no desde el lugar donde se hacen, sino de nuestros propios despachos, y levantamos nuestros teléfonos, cuando va a la parte de interrogatorio hacemos las preguntas. Y el juez puede dirimir esa cuestión sin estar en el lugar físico, porque los niños no tienen que tener contacto con las partes. Es más, tiene un circuito diferente, Úrsula lo va a explicar, ¿no? Cómo hicieron ese lugar amigable, cómo intervinieron, por ejemplo, con la cuestión de incorporar perros de acompañamiento de los niños. Eso lo va a explicar Úrsula, quizás, no sé si le va a dedicar mucho tiempo a eso, pero es importante recrear y generar ese espacio. Entonces, ese es el rol del juez. No es otro, es el mismo que en una audiencia. Dirige la audiencia, no hace preguntas, resuelve controversias. ¿Bien? Y acá es otro punto más, y es importante, y esto tiene que ver con el tema anterior, de por qué la importancia de un perito imparcial. ¿Por qué la importancia de un perito que no dependa de las partes, del órgano judicial, que dependa del Poder Judicial, del Tribunal Superior, o de la Corte Provincial, o de la Corte de la República? Las partes controlan la cámara, la realización de la toma de testimonio en cámara Gesell, y el control no es el control del contrainterrogatorio, que es una herramienta que tiene la defensa. ¿Para qué es? Y acá está la diferencia. ¿Qué es control del acto? El control es estar presente, asesorado o no, como expliqué, para ver cómo se desarrolla ese testimonio. Eso es control del acto. Para saber si se cumplieron los protocolos, para ver si hay algún tipo de cuestión que se escapa a la normalidad del desarrollo, que deba controlar las partes. Pero no es a través de un contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio en el sistema adversarial de cualquier testigo, ya no hablo de niños, niñas o adolescentes, tiene que ver con cuestionar la credibilidad de la información que ingresó en el contrainterrogatorio. Esa es la finalidad del contraexamen o contrainterrogatorio de cualquier juicio, de cualquier testigo. Cuestionar o poner en juicio la credibilidad de la información ingresada en el interrogatorio. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ustedes ya lo saben, son expertos en el tema de litigación. Cuestionando la credibilidad de la información a través de quién incorpora, si tiene algún tipo de prejuicio, si tiene algún tipo de animosidad o enemistad con la persona que declara en contra, en este caso sería contra el imputado, si tiene algún interés, o la forma en la que percibió esos hechos que sucedieron. O sea, tiene problemas de visión, tiene problemas de audición, ¿no? No estaba en el lugar, era imposible que esté. Eso es el contrainterrogatorio, o sea, establecer parámetros de credibilidad. En este caso, no hace falta. O sea, no hace falta ahora en la Cámara. ¿Por qué? Porque el perito que realiza la toma de testimonio en cámara Gesell, luego de tomar el testimonio en cámara Gesell, va a hacer un informe de validación o no validación de ese relato. O sea, en términos más prácticos, si ese relato es creíble o no es creíble. Y no lo hace una psicóloga que trabaja para la Fiscalía. Lo hace una psicóloga independiente imparcial que trabaja para el órgano judicial en los términos y estándares establecidos por la Corte Interamericana. Y en este sentido, voy a dejar de compartir, así ya los puedo ver un poco más a ustedes. Y en este sentido, lo que me va a permitir, y les puedo asegurar, y Úrsula lo va a aclarar, hay un montón de relatos donde las psicólogas del cuerpo médico no lo validan, con lo cual, si yo sigo insistiendo en llevar esta cámara Gesell a la etapa de juicio, que lo puedo hacer igual, porque no quiere decir que la psicóloga no valida el relato, yo no puedo llevar ese relato a juicio. Pero tengo que saber que esa psicóloga, cuando vaya a juicio, donde sí se va a someter al interrogatorio y al contrainterrogatorio de las partes, va a decir que el relato no lo validó. Vamos a ver qué fuerza va a tener ese testimonio después de decir yo no valido ese relato ante el juez o el jurado donde estoy desarrollando el juicio. Bueno, yo creo que estamos en tiempo, Úrsula, no estuve viendo. Quizás sería mucho más interesante que escucharme a mí, escucharte a vos y explicar cómo es la toma de testimonios, y en todo caso después
quedarnos para contestar las preguntas o inquietudes que tenga. Perfecto, La perfecta su Muchas exposición, gracias. señor fiscal Brady. Sí, para complementar este tema importante, le concedemos la palabra a la licenciada Úrsula Zucarino, psicóloga forense del Poder Judicial de la provincia de Neuquén. Todo suyo, licenciada Zucarino. Bueno, muchísimas gracias. Espero que se escuche bien. En primer lugar, agradecer la oportunidad de participar del Congreso y esta oportunidad de, además, poder compartir este trabajo que hago ya hace 10 años como entrevistadora forense. Además, le quiero agradecer al doctor Breide por haber dejado ya el terreno perfectamente preparado para que yo pueda introducir aquellas cuestiones que son necesarias poder mencionar a los fines de complementar la explicación que él ya propuso. No sé si se puede compartir el documento que yo envié, es muy breve, básicamente la información está condensada en una diapositiva, pero sí quiero empezar compartiéndoles que en el Poder Judicial de la provincia de Neuquén, el entrevistador forense, en este caso voy a hablar de las psicólogas porque somos todas psicólogas, somos peritos oficiales que formamos parte del área infanto-juvenil del Gabinete de Psiquiatría y Psicología Forense, que es un organismo que forma parte de la Unidad de Servicios Periciales, ¿no? Esto en la línea de lo que el doctor Breide venía, enfatizando en relación a la necesidad de que el cuerpo de peritos forme parte de un organismo independiente de los ministerios. Para el ejercicio de las intervenciones que tenemos a cargo, que las profesionales del área básicamente llevamos adelante 2 intervenciones, que es la recepción de testimonio en lo que nosotros llamamos circuito cerrado de televisión o cámara Gesell, porque el uso, que está instituido acá es el hablar de la cámara Gesell, como lo decía el doctor Breide. Nosotros tenemos, además de la recepción de los testimonios, realizamos evaluaciones psicológicas, pero no va a ser, un tema en el que voy a ingresar hoy, ¿no? Vamos a enfocarnos en el tema de la recepción de los testimonios en cámara Gesell. Para esa tarea nosotros tenemos 2 protocolos o 2 documentos que han salido, ratificados por el Tribunal Superior de Justicia, que uno es el protocolo de actuación en el abordaje de niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de abuso sexual y otros delitos y testigos. Ese es un protocolo que tenemos desde el año 2015 y adicionado tenemos una guía de procedimientos para las intervenciones con niños preescolares y o con discapacidad, que esa guía es un anexo que se realizó en el 2017. Y este es un primer, aspecto que quiero señalar, principalmente porque tiene que ver con que contamos con 2 documentos que ¿qué vienen a hacer? De alguna manera, enmarcar las intervenciones del perito, de la perito en este caso, las 2, si podés poner la que sigue, por favor, te agradezco, que es la que tiene la información que estoy compartiendo. En esos 2 documentos está, enfatizado y enmarcado cómo las intervenciones con distintas poblaciones deben ser específicas. Lo que les decía primero, tenemos un protocolo más amplio que reúne información respecto de las intervenciones con toda la población infanto-juvenil en general, y después tenemos una guía de procedimientos especialmente diseñada para niños preescolares y o personas con discapacidad. Porque esto, ¿qué nos está diciendo ya? Que las cuestiones de desarrollo y evolutivas deben ser especialmente consideradas en el tratamiento que los peritos y las peritos realicen con este tipo de víctimas y presuntas víctimas, ¿no? Entonces, tenemos esos 2 documentos que si hay oportunidad en algún otro momento y alguien lo quisiera, los podemos compartir, que establecen un marco de referencia para todo el proceso de toma de decisiones de la perito que va a llevar adelante esta tarea de recepción del testimonio, ¿no? Entonces, como ya les dije previamente, ¿qué es lo que nosotras realizamos? En primer lugar, y en esto quiero poder, ser muy clara, hay un primer trabajo y un primer despeje vinculado a trabajar ¿qué cuestión? La evaluación de las competencias testimoniales. Como el doctor Breide mencionó previamente, no todo niño, niña, adolescente que devela una situación de violencia sexual está en condiciones de
brindar testimonio en cámara Gesell. Entonces va a ser una tarea fundamental del perito, de la perito, poder evaluar la competencia testimonial. La competencia testimonial no es otra cosa que la aptitud del niño, la niña y el adolescente para brindar testimonio en ese dispositivo. Y la competencia testimonial tiene que ver básicamente, tiene como concepto dos grandes componentes. Una es el aspecto cognitivo, vamos a decir, que está vinculado a que no haya ninguna alteración a nivel psicológico que invalide la posibilidad de ese niño, niña, adolescente de brindar testimonio, que no haya alteraciones a nivel de la percepción, que no haya alteraciones a nivel de la memoria, que esté la posibilidad de ese niño, de esa niña, de discriminar fantasía de realidad, que pueda entender y discriminar la diferencia entre decir la verdad y mentir. Entonces, esos son los aspectos cognitivos que hacen a la competencia testimonial, que se complementan con un componente fundamental, sobre todo en la exploración de violencia sexual, que es el componente emocional. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer la entrevistadora forense? Va a ser evaluar la competencia testimonial de esa presunta víctima a la que tiene que entrevistar, sobre la base de entender qué cosa, la heterogeneidad del mundo y del colectivo infanto-juvenil, y además los efectos que tiene la traumatización producto de la violencia sexual. ¿Está? Entonces, hay una primera tarea vinculada a evaluar si ese niño es apto o no para brindar testimonio. Después se realiza la entrevista. En este armé como una estructura de diagramas de Venn, que me parece que es hermoso para poder entender cómo en la intersección de quién, el qué, el cómo y el dónde está la tarea específica de la entrevistadora forense. Entonces, la entrevista forense, nosotros acá en Neuquén la realizamos a través de circuito cerrado de televisión. ¿Eso qué significa? Lo que ya explicó el doctor Breide, que cada una de las partes está conectado desde su lugar, visualizando la entrevista, porque la experiencia de tantos años nos ha demostrado, y la pandemia nos forzó a que esto se instale, que es que hemos tenido muchas oportunidades en las que la víctima se ha cruzado, la presunta víctima se ha cruzado con el denunciado, y esto ha operado negativamente en sus posibilidades de brindar testimonio. Entonces, la entrevista forense realizada a través del circuito cerrado de televisión nos garantiza que todas las interacciones del niño o la niña presunta víctima sean con la entrevistadora forense, y de esta manera minimizamos riesgos, ¿no? Entonces, la entrevista, ¿qué es lo que nosotros decimos? Y acá voy a ir al cómo. Entendemos que la entrevista es una entrevista investigativa no sugestiva, que tiene que amoldarse y respetar los protocolos que internacionalmente han alcanzado mayor reconocimiento como mejor técnica para la entrevista de niños, niñas presuntas víctimas de maltrato. Entonces hay mucha evidencia científica respecto de que el entrevistador debe estar entrenado en determinados protocolos que específicamente se han diseñado para la exploración de violencia y maltrato infantil. ¿Por qué esto? Porque entendemos que la técnica tiene que ser solidaria a los procesos subjetivos de las víctimas, y además tienen que poder, de las presuntas víctimas, y además tienen que poder responder a los requerimientos del debido proceso y de la defensa y el control de las partes. Entonces, nosotros tenemos estandarizado un modelo de entrevista. Principalmente utilizamos un protocolo que pueden conocer, y quizás algunos ya están sensibilizados con este protocolo, que es el protocolo de Niche, es un protocolo de Estados Unidos. Entonces nosotras estamos entrenadas en técnicas de entrevista. En mi caso en particular, desde el año 2022 me entreno en otro protocolo en Estados Unidos, que es el protocolo que diseñó el National Children Advocacy Center, que son los centros de defensa de los niños, que diseñaron un protocolo de entrevista forense que está construido sobre la base de entender que la técnica debe estar adaptada no solo al imperativo de no revictimizar, sino también al imperativo de obtener información de calidad. ¿Por qué? Porque entendemos que no todo niño que tengo sentado enfrente ha sido victimizado, y por eso es fundamental que la entrevistadora forense trabaje también con sus propias hipótesis.
yo siempre digo, yo no trabajo ni para la fiscalía ni para la defensa, que cada una tendrá sus propias teorías. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poder implementar? Una metodología que sea no sugestiva, porque también entendemos cómo operan los sistemas y el sistema de memoria, porque cuando el doctor Breide hacía tanto hincapié en el interés superior del niño y en esta cuestión de no incurrir en prácticas revictimizantes y en la necesidad de no repetir entrevistas, el riesgo de la repetición de las entrevistas mal conducidas es la contaminación del relato. El riesgo siempre es que cada vez que convoco al niño a dar cuenta de lo que padeció, corro alto riesgo de sugestionar, contaminar ese relato. ¿Qué es lo que yo voy a preservar sobre todas las cuestiones? El recuerdo original. Yo siempre digo, ¿cuál es la materia prima de mi trabajo? Los recuerdos. ¿Por qué? Porque la entrevista forense es una tarea de memoria. ¿Está? ¿Qué es lo que trae el niño a la toma de testimonio? Su testimonio respecto de su proceso de victimización. ¿Qué es eso? Recuerdos. ¿Está? Entonces, ¿por qué la psicóloga tiene que estar entrenada? Porque hay formas de entrevistar que cuando no son las adecuadas, los riesgos de contaminar son muy altos. Los riesgos de que el niño se apropie de información que originariamente no estaba en su recuerdo también son muy altos, porque así funciona la memoria, y no es que le pase a los niños exclusivamente, nos pasa también a los adultos. Pero ¿qué es lo que nos da la maduración? La posibilidad de resistir y ser menos permeables a prácticas sugestivas. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir respecto de este cómo? Que la metodología es sagrada, que la entrevistadora tiene que estar entrenada en algún tipo de protocolo. ¿Y en qué tipo de protocolo? En los protocolos que han sido diseñados ¿para qué? Para entrevistar este tipo de maltrato. ¿Está? Entonces, nosotros usamos principalmente el protocolo de Nitsch. Yo estoy formándome en Estados Unidos y en el 2019 tuve la oportunidad, además de formarme con uno de los referentes en psicología del testimonio, que es el doctor José Ramón Juárez López, que hizo una adaptación del protocolo de Nitsch en España, y él diseñó la EASI 5. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Que no entrevista a cualquiera, porque si queremos garantizar el debido proceso, la igualdad de armas y que la prueba sea prueba de calidad, la entrevistadora tiene que estar formada. Entonces, utilizamos un protocolo y además, para este trabajo posterior a la recepción del testimonio, lo que hacemos es una valoración del relato. La valoración del relato supone hacer un análisis fenomenológico del relato, buscando cuáles son los indicadores que esperamos estén presentes en los relatos de niños, niñas que han experimentado algún tipo de violencia, principalmente violencia sexual. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que quizás suena como un poco, complejo, que hay mucha evidencia científica que demuestra que quienes han padecido procesos de victimización incluyen en su relato, al dar cuenta de esas experiencias, ciertos elementos. La entrevistadora forense, luego de recolectar y levantar ese testimonio, ¿qué va a hacer? Valorar ese testimonio para poder en un informe decirle a la parte, no pronunciarse en términos de es creíble, no es creíble, pero sí poder decirle que este relato, por sus características, reúne elementos que lo hacen asemejarse a los relatos que son producto de experiencias de victimización. Esa es la parte posterior y que es lo que después nosotras explicaremos en una audiencia, pero antes de ir a eso, quiero poder explicarles que la entrevista se estructura básicamente en 3 grandes etapas. Hay muchos protocolos y muchos modelos de entrevista para la exploración de maltrato, pero todas coinciden en 3 grandes etapas. Hay una primera fase introductoria, y que acá quiero hacer principal hincapié, que es, hay un primer momento en el que con el niño o la niña uno que empieza a construir el rapport. El rapport no va a ser otra cosa que ese clima emocional que le va a hacer entender a ese niño que este es un lugar seguro para develar. Y esto va en consonancia con todo lo que el doctor Breide ya dijo respecto del fallo de la Corte, que dice debe ser en un lugar que genere seguridad, protección, que no intimide y que no sea hostil. ¿Está? Entonces,
empiezo a armar una alianza de trabajo con esa presunta víctima desde el momento uno que empiezo a valorar las competencias, recuerden el componente emocional de la competencia, y después entiendo que hay un clima emocional que necesariamente tengo que poder construir para que ese niño pueda develar en la cámara Gesell. Porque sabemos que ese niño es una presunta víctima porque develó en otro contexto. La empresa de la entrevista forense es que el develamiento se dé en el marco de la cámara Gesell y en el marco de la entrevista. Entonces, el rapport va a ser la parte fundamental, y voy a cerrar esta intervención después tomando esta cuestión del rapport, porque el rapport va a ser lo que le va a permitir al niño poder, lo que me dijo un niño de 7 años, abrir la caja. Una vez entrevisté a un niño de 7 años victimizado por su abuelo materno, que en su cámara Gesell él me dijo, las cosas que me pasaron por mi abuelo, yo las tengo guardadas en una caja en mi mente. Entonces, ¿qué es lo que le pide el perito y la entrevistadora forense a ese niño? Hay que abrir la caja. ¿Está? Entonces, la caja no se puede abrir en cualquier contexto, solo la voy a abrir en un contexto en el que yo me sienta validado, respetado y protegido. Entonces, básicamente tenemos 3 grandes etapas. La primera es la fase introductoria de construcción de rapport. Hay una fase sustancial a la que ingresamos con la pregunta puente. ¿Sabías por qué vos ibas a venir hoy a conversar conmigo? ¿Qué te explicaron que íbamos a hacer hoy en esta entrevista? En la fase sustancial se intenta establecer circunstancias de tiempo, modo, lugar. Ese es el gran organizador de cada tipo penal, de cada cuestión que el niño o la niña vaya aportando. Vamos a intentar establecer circunstancias de tiempo, modo, lugar. ¿Para qué? Para entender todo el proceso de victimización. La información que obtenemos es información de mayor calidad que un interrogatorio. ¿Por qué? Porque la forma de interrogar y de explorar es a través, siempre va a favorecer el relato libre, siempre va a favorecer la formulación de preguntas abiertas para ir como cerrando un embudo que me va a permitir ir de lo más grande hacia la pregunta más específica. ¿Está? Porque siempre la norma fundamental es favorecer el relato libre. Y que el relato libre va a venir solamente de la mano de si yo me siento seguro y confiado para poder contar en este espacio, ¿no? Y para yo sentirme seguro, no puedo estar percibiendo que la psicóloga está recibiendo por un dispositivo que tiene en el oído información o le están hablando. ¿Por qué? Porque eso automáticamente activa en nuestro cerebro el sistema de respuesta leyendo que eso es una amenaza. Entonces, nuestro cerebro, ¿qué entiende? Este contexto es amenazante, automáticamente se activan las respuestas que tenemos, digamos, como bagaje para responder al estrés, y nuestro cerebro, ¿qué va a hacer? Empezar a cerrarse e ir en detrimento de la posibilidad de contar libremente. Entonces, discúlpenme que yo arranco y me voy por las ramas, porque quiero explicar muchas cosas y el tiempo es acotado, pero vuelvo a la estructura básica de la entrevista: una fase introductoria de construcción de rapport, una fase sustancial, ingreso con la pregunta puente, es la llave, ahora hablamos libremente de lo que te pasó, circunstancias de tiempo, modo, lugar, luego de haber identificado claramente quién te hizo esto, ¿no? Y además también exploramos si esto te pasó con otras personas, porque es fundamental que si el niño fue victimizado por más de una persona, pueda desmarcar y discriminar una vivencia de otra. El psicólogo o la psicóloga hace las preguntas y en un momento determinado le explica, después de la pregunta puente, cuáles son las reglas de la conversación. Omití esta parte, les pido disculpas, porque ¿qué es lo que hago? Hacemos como un símil ceremonia de decir verdad, ¿está? ¿Qué es lo que nosotros le decimos? Que necesitamos que cumpla una regla fundamental, que es la de que en este lugar nos tenemos que comprometer con hablar de cosas que sean verdad. ¿Y cuál es la verdad que a mí me interesa como entrevistadora? Lo que vos hayas vivido, lo que hayas visto, lo que hayas escuchado, no lo que otros te hayan dicho, y que en realidad la verdad tiene que ver con cosas que efectivamente pasaron.
¿Está? Entonces hay un primer compromiso que hacemos, podemos pensarlo en términos de cuando uno va a declarar, como a uno le toman testimonio y se hace la ceremonia del juramento de la verdad, nosotros hacemos esto con los niños y las niñas es una de las reglas, y después hay otras reglas que tienen que ver con que puedes decir que no te acordás, puedes decir que no sabes, me tenés que corregir si yo me equivoco y también tenés que poder decir si no entendés algo. Ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de trabajar con alguna entrevista en particular para que ustedes puedan ver cómo es el discurrir de las entrevistas nuestras. Y hay una última etapa, entonces luego de la ceremonia, de las reglas de la conversación, del relato libre, la psicóloga hace las preguntas aclaratorias, acuérdense el embudo, de más grande a más fino, intento ir por las preguntas que ofrezcan menor contenido, porque no quiero incurrir en prácticas sugestivas, no tengo que introducir nada de información que no haya sido ofrecida por el niño espontánea y voluntariamente, estoy advertida de eso. Si me dijo partes íntimas, tengo que respetar el vocabulario, dice partes íntimas, no puedo yo decir la zona genital, todo eso tiene que ver con el entrenamiento de la psicóloga. Y después hay un momento en el que le voy a explicar que yo voy a salir un ratito para ver si todo lo que vos contaste lo entendí bien y si te tengo que preguntar algo más. Y ese es el momento que el doctor Breide decía que es el momento fundamental, en el que las partes tienen que poder acordar cuáles van a ser las preguntas, el juez tiene que poder controlar si surgiera alguna incidencia y la psicóloga va a ser la última ratio en relación a la forma en la que esas preguntas serán presentadas para el niño o la niña. ¿Por qué? Porque otra cuestión fundamental y que ustedes tienen que poder entender, que no todos los niños en distintos momentos evolutivos pueden responder. A un niño preescolar de 5 años no puedo preguntarle o enfatizar cuántas veces esto te pasó. Entonces, ¿cuál es el rol de la psicóloga? Es la última ratio, ¿para qué? Para tamizar esas preguntas que tienen que ver con los tópicos que tanto la Fiscalía como la Defensa como la querella institucional quieren explorar, ¿no? Entonces, en el momento del corte, que es un momento en el que el niño, la niña y el adolescente se queda un ratito solo en la cámara Gesell, la psicóloga levanta esas preguntas. Siempre priorizando, además, no solo la importancia de que las partes puedan preguntar, sino además el cuidado de no formular una pregunta que sea revictimizante. ¿Está? Entonces, en ese momento del corte, recuerden, fase introductoria, rapport, reglas, fase sustancial, sale la psicóloga, recoge las preguntas y después vuelve y hace las preguntas y el cierre de la entrevista. ¿Está? Entonces, en esa intervención tienen que estar de alguna manera cubiertas la posibilidad de que el niño o la niña cuente lo más completamente posible en qué consistió su proceso de victimización y después que las partes puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes en función de la teoría de cada uno. ¿Está? ¿Por qué es importante que la entrevistadora forense esté entrenada en técnicas de entrevista? En psicología del testimonio, que es una rama de la psicología jurídica que está vinculado a las entrevistas forenses, el análisis de los testimonios, y además es fundamental que la psicóloga tenga formación en psicotraumatología, porque cuando exploramos violencia sexual y la Corte habla, exploramos experiencias traumáticas. Obviamente, en el marco de procesos judiciales, en el fuero penal, estamos digamos, en el contexto de investigaciones penales donde se presume que alguien ha cometido un delito, pero la contracara de eso, que los niños y las niñas vienen a hablar de sus propias experiencias traumáticas. ¿Está? Cuando se trata de víctimas, porque también tenemos muchas oportunidades en las que nosotras valoramos que lo que esa niña está contando no es necesariamente una experiencia de victimización sexual, que puede haber sido una práctica que generó incomodidad, generó malestar, pero que por sus características no queda configurada como una vivencia de abuso. ¿Se entiende? Porque a veces hemos tenido entrevistas en las cuales a una niña menciona que le tocaron la espalda, le tocaron un hombro, eso le generó malestar, eso termina
cristalizando en una denuncia que inicia un proceso de investigación y que es el contexto de la Cámara Gesell con una perito entrenada, el contexto ideal para despejar si se trató efectivamente de una vivencia de victimización o de una vivencia que abrumó quizás el estado emocional de esa niña que lo entendió como una victimización y no fue así. Por eso es tan importante que las entrevistas respondan a lo que son las guías de buenas prácticas y los protocolos. Como mencionó el doctor Breide, nosotras luego de la recepción del testimonio confeccionamos un informe en el que realizamos esta valoración fenomenológica del relato y después y con esto quiero cerrar, en la parte del dónde, en el marco de las audiencias con jueces profesionales o en el marco incluso del juicio por jurado, instancia de la que más disfruto, porque realmente tener la oportunidad de explicarle a la sociedad que está en ese lugar, de dirimir cuestiones del mundo del fuero penal, tener la oportunidad de explicarle a la sociedad en qué consiste no solo, digamos, el trabajo de uno que tiene que ver con la metodología, sino también de qué se tratan los procesos de victimización de los niños y las niñas y las adolescentes, es una oportunidad, en términos personales, para mí maravillosa. ¿Qué es lo que va a ir a explicar la perito ahí? La valoración de las competencias testimoniales, va a poder decir qué valoró de esa presunta víctima, ratificando su aptitud para dar cuenta de sus experiencias. Se va a visualizar, obviamente, la cámara Gesell en el marco de la audiencia. La psicóloga va a hablar de las competencias testimoniales, va a hablar de la metodología que utilizó para conducir esa entrevista y, por último, va a explicar cómo valoró ese testimonio y por qué concluyó que ese testimonio, por sus características, responde a lo que el conocimiento científico en psicología del testimonio nos dice son los grandes elementos que están presentes en las narrativas que son producto de experiencias de victimización. Nosotros siempre hablamos de ciertos detalles, criterios, esto que es el análisis fenomenológico, que esperamos que estén presentes en los relatos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sabemos? Que si bien hay mucha creatividad en el mundo de quienes ejercen la violencia, hay cuestiones estructurales que se repiten sistemáticamente y hay en el ejercicio de la violencia y en las experiencias de victimización de quienes lo padecen. Entonces, ¿qué es lo que la formación nos enseña? Que sabemos que nos vamos a encontrar con cuestiones que se van a repetir y que a mí me gusta decirlo que son estructurales a los procesos de victimización. ¿Qué es lo que voy a buscar yo en la cámara Gesell? Que el tribunal, que tiene que juzgar respecto de eso, pueda tener la mayor información y de calidad para entender todo el proceso de victimización de esa niña o ese niño que tengo sentado enfrente. Entonces, en un juicio de jueces profesionales o de juicio por jurado, yo voy a explicar estas cuestiones tanto en la fase de responsabilidad, en el momento en el que se está discutiendo la responsabilidad de quien está, digamos, imputado, como en la cesura, en el que esa es una oportunidad hermosa para poder mostrarle al tribunal cómo esa experiencia de victimización impactó en el psiquismo de esa víctima y poder explicarles lo que entendemos es la huella psíquica del delito. Eso excede esta presentación, pero es parte de la evaluación psicológica que hacemos posterior a la cámara Gesell, no en todos los casos, pero es una hermosa oportunidad de ir a buscar lo que entendemos es la respuesta psicológica a la traumatización, que siempre hay una respuesta psicológica porque nadie sale indemne del trauma. Entonces, esto es en términos generales lo que tiene que ver con mi intervención. Y para cerrar, no tengo ni idea cómo estoy de tiempo, pero para cerrar, si pueden poner la página que sigue para la visualización, quiero poder compartirles, digamos, esta fotografía es una fotografía de nuestra cámara Gesell, de una parte se ve, ese es el micrófono, y ese es un barco que he hecho en papel tisú, nosotros son pañuelitos descartables.
Ese barco me lo hizo, digamos, una adolescente de 14 años que fue victimizada por su progenitor afín. Progenitor afín es la forma en la que nosotros mencionamos a padrastro. Entonces, además de victimizarla, la embarazó. Ella ocultó durante meses, no pudo develar durante meses que la había embarazado, más allá de que había un ADN que confirmaba que la paternidad correspondía a su padrastro. Después de una serie de intervenciones se logró que ella pudiese develar y contar que había sido victimizada por esta persona. Recepcioné su testimonio y en el momento del corte ella me hizo ese barco. Y después de esa entrevista, el doctor Breide sabe que yo soy amante de las metáforas. Hubo una metáfora que se me impuso muy claramente, que fue esto: entender que la recepción del testimonio y la toma de testimonio es necesariamente una intervención que se puede hacer sobre la base de la construcción del rapport, porque ¿cuál es la función del entrevistador forense? Lograr que el rapport permita la construcción de una alianza que genera un clima emocional de seguridad y protección. ¿Y qué es eso para ese niño y la niña? La posibilidad de encontrarse con alguien que le propone subirse a una embarcación a navegar un río, que sabemos que el río del trauma, como es un río salvaje, es un río caudaloso, es un río profundo y es un río que solamente conoce el niño. ¿Qué es lo que le ofrece el entrevistador entrenado a ese niño? Le ofrece la posibilidad de subirse a una embarcación segura y firme, producto de ¿qué? De que el entrevistador conoce muchos ríos, ha navegado muchos ríos, pero no conoce el río de ese niño que tiene enfrente, porque el único que conoce su río es él. Entonces, ¿qué es lo que yo le ofrezco? La oportunidad de navegar ese río en una embarcación segura, que solo producto de la alianza del saber de navegar que tiene el entrevistador, porque ¿cuál es el conocimiento que yo tengo? Yo sé de navegación y sé de otros ríos, pero no sé de tu río. Pero solo de la alianza entre el saber de navegación del entrevistador sobre una embarcación segura y el saber del niño de su propio río, vamos a poder llegar a puerto seguro y atravesar el río del trauma. Entonces, ¿con esto qué quiero enfatizar? Que no cualquiera puede entrevistar, porque no cualquiera está en condiciones de ofrecerle al niño la posibilidad de subirse a una embarcación firme y segura. ¿Y el niño qué es lo que tiene que saber? Que está siendo entrevistado por una persona que sabe de navegación, que sabe de otros ríos, pero no conoce mi río. ¿Está? Y solo de esa alianza lograremos cruzar el río del trauma. No sé si tienen alguna pregunta, pero eso es en términos muy, muy generales los aspectos fundamentales de mi intervención. Luego de la magistral conferencia que nos acaba de exponer la doctora Zucarino, y más antes el doctor Breide, de seguro habrán preguntas por parte del auditorio sobre este tema tan importante en cuanto a las entrevistas forenses a menores de edad. Así que abrimos el compás para el auditorio para preguntas que bien tengan a nuestros distinguidos expositores. En este extremo tenemos una pregunta para cualquiera. Nos indica para quién va dirigida la pregunta. Buenos días. Primero, pues darle gracias al licenciado Maximiliano y a la licenciada Úrsula. Excelente sus intervenciones. Aquí tomé apuntes de muchos. Quisiera preguntarles muchas cosas. Voy a concretar las preguntas porque seguro sé que otros quieren preguntar. En el caso de la licenciada Úrsula, hay dos cosas que a mí me llaman la atención y creo que las abordó muy al final. O sea, ¿cómo el juzgador debe entender
la no afectación de un niño, porque al final creo que usted decía, siempre esta victimización deja un rastro, pero hay estos supuestos en los que los entrevistadores terminan diciendo no hay una afectación psicológica o el menor, el niño, niña, adolescente no presenta ningún rasgo de afectación. Entonces, ¿cómo y con qué mirada lo debe ver el juzgador esta pequeña situación? Eso de la distinción del niño o niña sobre lo que es bueno y lo que es malo, ¿quién, en esa dinámica de la entrevista, quién la define? Y lo hablo desde la experiencia, bien, atendiendo un caso, me llamó mucho la atención que una de las conclusiones que decía la psicóloga forense era que el niño no tenía la capacidad de distinguir entre los actos buenos y los actos malos, y que por eso ya no se encontraba afectada, porque ella entendía que lo que le había ocurrido con el agresor, esto era bueno. Entonces, en esa dinámica de la entrevista, ¿quién define lo bueno o lo malo, o si simplemente no se lleva al niño a que tenga que entender eso como malo? No sé. Y bueno, para el licenciado Maximiliano, si hay la oportunidad de poder responderlo, ¿qué elementos técnicas usted utiliza en esa dinámica de la litigación para acreditar o asentar a su perito, porque es la que va a llevar entonces al juicio las conclusiones? Gracias y excelente la intervención de ambos. Bueno, muchas gracias. Si me permiten, contesto muy brevemente. Entiendo estas dos consultas respecto de la afectación o no de un niño. Entendemos que hay que tener formación específica en psicotraumatología para poder mirar con los lentes del trauma las experiencias de ese niño y esa niña. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la herramienta especialmente diseñada para leer trauma, no lo voy a ver. ¿Está? Entonces, afectación, ¿cuál es la sintomatología que nosotros por excelencia buscamos encontrar y nos da tranquilidad encontrar? La sintomatología postraumática, que conecta de manera directa con la violencia sexual. Eso es cuando nosotros encontramos eso, estamos felices todos, ¿no? Porque decimos, no estamos felices porque el niño padezca esa sintomatología, sino en el sentido de que tenemos la experiencia subjetiva hermosamente configurada y vinculada a la violencia sexual padecida, ¿no? El tema es que muchas veces esa sintomatología no se presenta de esa manera, el adulto de referencia no la registra, entonces va a ser condición fundamental de la evaluadora poder tener las herramientas para ir en búsqueda de eso. Las evaluaciones psicológicas nosotras las realizamos sobre la base de la entrevista forense, que no es una entrevista como la de cámara Gesell, sino es una entrevista diferente, y la utilización de técnicas psicométricas, tanto para el niño, cuando eso se puede, según la edad, y digamos con algún informador clave. Muchas veces también la escuela es una fuente de información que aprovechamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero poder decir en función de tu pregunta? Difícilmente no haya afectación. La afectación se puede estar expresando de una manera para la cual la evaluadora no la está pudiendo ver, porque quizás no tiene las herramientas, no porque sea mala profesional, sino porque no tiene las herramientas. Pero yo insisto en esta cuestión, nadie sale indemne de una experiencia traumática. Entendemos el trauma, la violencia sexual la entendemos como experiencias de trauma interpersonal, ¿no? Son experiencias de estrés tóxico, ¿por qué? Porque abruman las posibilidades de afrontamiento de quien les padece. Eso va a tener un correlato que es la posibilidad de integrar esa vivencia. Entonces, solo una persona formada en eso va a poder ir a buscar los efectos de eso que, digamos, de la violencia. Eso por un lado, pero no quiero extenderme mucho más. Y después respecto de ¿qué hacer o qué pasa cuando, digamos, estoy en una toma de testimonio en cámara Gesell, entendiendo que no se trata lo que el niño está contando de algo? Usted mencionó algo respecto de lo bueno y lo malo. El criterio moral lo esperamos en cierto momento del desarrollo de los niños. Un niño de 4 o 5 años, por ejemplo,
puede no hablar de que fue victimizado, pero sí describir muy bien los juegos de los que lo participaba su abuelo y que son juegos con contenido sexualizado. Por eso, otra de las cuestiones que la Corte, digamos, también menciona, la perspectiva evolutiva siempre tiene que estar, porque no puedo exigirle a la víctima de distintas edades lo mismo, exigirle en términos de sus posibilidades de contar. Entonces, hay un momento evolutivo del desarrollo que el criterio moral se instala y que el niño entiende lo bueno y lo malo, ¿está? Entonces, si yo estoy entendiendo en una cámara Gesell el relato de esa niña que no es una victimización, igual lo voy a explorar en profundidad para que a todos les quede claro que no se trató de una victimización. Le doy la palabra a Maxi porque si no voy a seguir hablando indefinidamente. Sí, completando un poco lo que decías, con Úrsula tuvimos a principio de año un caso muy emblemático para los dos, creo, de un caso de una niña de corrupción de menores con un abuelo en lo que vos manifestabas recién, de alguien que no pareciera que tenga un trauma, digamos, o de alguien que no lo vivenciaba como algo negativo. De hecho, Úrsula, corregime, no me acuerdo cuántos años tenía la niña, si tenía 7 años, iba a decir 7, pero no sabía si era menor, y era el agresor era una persona que ella identificaba como abuelo, por más que no lo era, pero era la persona referente y cuidador, y había hecho un trabajo de corrupción de menores, desde exhibición de pornografía, tocamientos, hasta el punto de generar el deseo en la niña desde muy temprano y terminar con accesos, ¿no? Obviamente terminó por corrupción de menores, pero la niña, y eso lo puede explicar mucho mejor Úrsula, no lo veía como algo traumático, es más, se percibía como la novia en estos términos, más o menos, y es más, hasta incluso ella tenía cierta culpa de contar esto que había pasado porque lo iba a dejar de ver. Después otras cuestiones que hacen al caso de cómo se desempeñaba con sus compañeritos, una niña totalmente sexualizada en corrupción. Bueno, pero justamente fue la Cámara Gesell la que nos permitió que esa niña tenga un relato libre de lo que le pasaba y cómo vivía eso, y esto no solamente nos dejó trabajar lo que era los accesos, ¿no? Las violaciones, sino también la corrupción. Ver una nena sexualizada, corrupta, con test después que se le hicieron, confirmaron con otros elementos, pero bueno, ya en el relato esto se veía claramente. En la pregunta que me haces específicamente a mí, para mí es muy importante, claro, con Úrsula se hace mucho más sencillo y simple, la primer parte en un juicio que es la acreditación del testigo, ¿no? Entonces, Úrsula le fue diciendo la formación que tiene, además es docente universitaria, se habrán dado cuenta porque no le cuesta mucho dirigirse al auditorio, pero esto en términos de juicio, de debate oral, tiene un peso específico importante. Ustedes saben que en la medida que yo pueda explicar con mayor claridad lo que yo hice como profesional, va a ser mucho más sencillo que lo entienda un juez o un jurado, es lo mismo. Y en este sentido hay una primera parte que es la acreditación de la formación del perito o expertise, que es muy importante para todo lo que nos va a decir, y luego preguntar sobre los métodos que utilizó para llegar a esas conclusiones. Porque como lo explicó Úrsula recién, no es que ella dice valido este relato o no valido este relato por esto y esto y esto, sino que para llegar a ese tipo de conclusiones, ella tiene un método y una serie de protocolos que debe seguir e incluso tiene supervisiones y consultas de esa actividad que realiza, y eso le pone mucho más en valor lo que ella pueda concluir. No sé si con eso contestamos la pregunta. Perfecto, doctor Brady. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Sí, tenemos una pregunta en este. Sí. Vamos acá y posteriormente con la licenciada. Buenos días, la verdad que muy... Le agradecemos, se ponga de pie para la vista de la cámara. Perfecto, gracias. Buenos días, la verdad que agradecida por la nutrida información que nos dan. Tengo una consulta y precisamente radica en lo que empezaba diciendo del criterio de la Corte, señor fiscal, de que el psicólogo no debería ser o estar adscrito ni al Ministerio Público,
ni al ente jurisdiccional. Actualmente en Panamá las cámaras GESEL están instaladas en el Ministerio Público y tenemos unas en el órgano judicial en el área de familia. Y en los casos que la parte penal han tenido que emplear las cámaras, se apoyan en estos casos, o familia ha requerido, se apoya en la cámara GESEL del Ministerio Público. Pero el psicólogo está adscrito a este ente. Dicho esto, me llama la atención lo que usted apunta, porque de no estar adscrito, ¿cómo estaría esta figura o cómo respondería o cómo se requeriría para usarse? ¿O cuál sería la recomendación a tomar? Adicional a ello, aparte de los protocolos de abordaje que veo que se enmarcan sobre todo en temas de violencia, se ha tenido la experiencia de utilizar cámaras GESEL para abordar a niños en otras jurisdicciones, por lo menos en casos de familia, cuando tenga que entrevistarse a los niños, niñas, adolescentes, cuando hay estos temas de determinar la guardia o la patria potestad de un niño, quién queda con los menores. Le pregunto es porque hemos estado, o estando desde la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, se estuvo haciendo esa investigación, porque sí encontramos referentes en protocolos en materia penal, pero en otras áreas de que la cámara GESEL pueda ser utilizada, es como limitado tal vez el recurso, o si se pudiera, o tienen ustedes experiencia en haber utilizado la cámara en otros casos que no sean temas penales. Bien, lo segundo lo va a contestar Úrsula, que es la que lleva adelante las cámaras GESEL. Nosotros las usamos en penal. Yo soy un fiscal jefe de la unidad de delitos sexuales, tengo 4 fiscales a cargo que tienen prohibido tener contacto con los niños, lo aclaro, tienen prohibido tener contacto con los niños en esto que preguntabas al principio, porque creemos que parte de no revictimizar es acotar a la mínima expresión la posibilidad de circulación por estos pasillos judiciales. Tengamos en cuenta que depende de la intensidad o no de ese abuso, es una niña que va a estar, o un niño que va a estar sometido a una revisación médica por un pediatra acá, pero no deja de ser una revisación que es ultrajante para el pudor del niño y la niña, en posiciones que seguramente a nosotros nos molestaría, y posiciones que seguramente ellos estuvieron sometidos, si bien esto es una revisación y toma de fotos y demás, pero seguramente estuvieron sometidos cuando fueron sometidos sexualmente, con lo cual esto de por sí ya es bastante fuerte, en términos de aseguración de prueba es necesario, pero sepamos esto, con lo cual la segunda vez que van a venir tiene que ser en este marco una cámara. Nosotros con Úrsula conocemos la realidad de Panamá, sabemos que en el interior es diferente también de la ciudad de Panamá, donde las cámaras GESEL la toman psicólogos de la Fiscalía, psicólogos que nosotros también tenemos en el Ministerio Público Fiscal, en Neuquén, pero tienen que ver con el SAVIT, el Servicio de Atención a la Víctima, con la contención, pero no con la toma de testimonios, porque las psicólogas que tenemos en el SAVIT, que es el Servicio de Atención a la Víctima, tienen otra función que tiene que ver más con la contención de la víctima, no de los niños y niñas, sino de sus madres quizás, pero no están preparadas o formadas en la toma de testimonio. Y volviendo a lo mismo, sabemos que también no es lo mismo, porque acá en Neuquén pasa lo que es una ciudad capital, de lo que son las ciudades del interior, que por ahí tienen menos infraestructura. Entonces, físicamente, donde esté ubicado el espacio de videograbación, es importante, lo es, pero no es tan relevante si siempre y cuando se cuide el circuito de circulación de las partes. Vuelvo a repetir lo que hablamos con Úrsula recién. Si hoy que tenemos, después de la pandemia, circuitos cerrados, donde el imputado y su defensor puede ver en una oficina lo que está sucediendo en cámaras GESEL, y la Fiscalía lo mismo, y el juez lo mismo, independientemente de donde se desarrolle, bueno, podremos preservar esa víctima del contacto con las partes. Ahora, lo que sí es relevante es que ese perito que toma el testimonio no dependa ni de la Fiscalía ni de la defensa, sino que sea de un órgano independiente. ¿Por qué? Porque son los parámetros de la Corte Interamericana, pero además, a mi fiscal, y esto voy a hablar desde mi lugar de rol, porque he tratado de correrme del rol del fiscal para explicar
esta charla, sino del rol que tiene que ocupar cada uno. Pero a mí, fiscal, a la hora de un juicio, me sirve mucho más, si tengo un buen caso y un buen testimonio, decir, en términos de credibilidad de la toma de ese testimonio, quien recogió ese testimonio es un perito con esta formación, y que siempre se lo pregunto, y Úrsula puede decir esto, que no es parte de la fiscalía, no es parte de la acusación, no tiene nada que ver con mi teoría del caso, si bien mi teoría del caso se nutre de la información obtenida por ella, en Cámara Gesell, pero no tiene nada que ver con mi pretensión. Ella es independiente, imparcial y totalmente imparcial, no responde a ninguna parte. O sea, cumple con una función objetivamente, y esa información es la que le da a las dos partes por igual. Y esto a mí en términos de litigación me sirve y mucho en cuanto a credibilidad de su trabajo, ¿no? No sé si con eso contestamos, si Úrsula quiere agregar algo más. Sí, y que después adicionar que previo al inicio de la entrevista, que una cuestión que no mencioné fue que nosotros trabajamos en dupla, una psicóloga está en la cámara Gesell conduciendo la entrevista y una colega está visualizándola como para hacer un seguimiento y un acompañamiento y una supervisión. Además de eso, previo a la entrevista, siempre yo hablo con el defensor antes, lo llamo como para poder que se dé la oportunidad de que me pueda decir si hay alguna cuestión que previo al corte le gustaría que yo considere o que tenga como una información importante y demás, porque es verdad que el legajo del caso es el del Ministerio Público Fiscal, pero en mi caso en particular, llamo por teléfono al defensor y le digo, ¿hay alguna cuestión que vos quieras decirme ahora como parte, ¿no?, de la planificación de la entrevista? Previa de la entrevista, y bueno, y ahí si hay algo que quiere mencionar o demás, se toma en consideración y veo la forma de poder explorarlo e introducirlo previo al corte. Después del corte van a surgir otras preguntas. Respecto del uso de la cámara Gesell, digamos, nosotros trabajamos principalmente con violencia sexual. Yo he hecho muchas entrevistas a niños testigos de, digamos, investigaciones por homicidios y femicidios, también algunos de robo. Y en el fuero de familia no hay uso de cámara Gesell. En general, la cámara Gesell en Argentina es un recurso, un instrumento del fuero penal. El fuero de familia trabaja con la conformación de equipos técnicos que hacen evaluaciones que le ofrecen, digamos, después al juez de familia para la toma de decisiones. Pero no se utiliza circuito cerrado de videograbación o cámara Gesell. En el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen salas especializadas, pero que son principalmente utilizadas para el fuero penal. Y antes de cerrar, menciono lo que dijo el doctor Breide. Nosotros además, como parte de todas las intervenciones para hacer de este, digamos, de este lugar un lugar ameno, seguro y demás, tenemos un programa de perros de acompañamiento judicial. Entonces tenemos un perro que se llama Oreo. Tendría que haber puesto una foto, me olvidé, les pido disculpas, pero es un perro que en determinadas no puede acompañar a todos los niños y las niñas, pero lo que hace es, está demostrado que el contacto con un perro disminuye drásticamente los niveles de estrés. Sabemos que la recepción del testimonio es una intervención que genera mucho estrés, porque ustedes siempre tienen que tener presente esto. Cuando yo les dije, la tarea de la cámara Gesell es una tarea de recuerdo. ¿Qué recuerdo? El trauma. Cuando recuerdo el trauma, también viene la emoción asociada al trauma, y eso genera mucho estrés. Entonces, ¿qué es lo que hace Oreo? Disminuir esos niveles de estrés en un contacto previo a la recepción del testimonio, en lo que los niños y las niñas están un ratito con él, lo acarician, lo peinan, se realiza la toma de testimonio y después se cierra la intervención con un contacto nuevamente con él. O sea, muy sintéticamente la intervención que hacemos como parte de este programa de acompañamiento digamos, emocional con un perro, que el perro es del Poder Judicial. Vamos a cerrar con la última pregunta de la licenciada. Muy buenos días, saludos desde Panamá, Mirna del Pilar, Córdoba, Chaverra, juez de juicio de San Miguelito. Saludos y agradecida por la interesante charla, información definitivamente muy intensa para nosotros. Además, felicitar a los organizadores de este congreso, específicamente a OMESPA. Mi pregunta es la siguiente. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de visitar
Neuquén, y tuvimos la oportunidad de ver de la infraestructura en la cual ustedes tienen cimentada su cámara Gesell. La pregunta es la siguiente: si tienen alguna recomendación que hacernos con respecto a la edad idónea en la que ustedes piensan, ustedes tienen contemplado a partir de qué edad un niño puede ser sometido a cámara Gesell. Me parece haber escuchado algo de 4 años. ¿Desde qué edad ustedes, como psicóloga, autoriza para que un menor sea sometido a cámara Gesell? Segunda pregunta, el tiempo que ustedes recomiendan que dure esa actividad, ya que tenemos un problema o un tema sin resolver específicamente con la Fiscalía. La Fiscalía piensa que cámara Gesell es simplemente traspolar la sede de juicio a la sede de cámara Gesell, cuando no es así. Tenemos cámara Gesell que duran 2 horas y media, y me parece que esa no es la idea, someter a un menor a un interrogatorio de 40 preguntas. El menor se extenúa, se cansa, el contrainterrogatorio que sale, que entra, y me parece que esa no es la idea de una cámara Gesell. Otra pregunta, las psicólogas, ya bien lo dijo el doctor, que nosotros tenemos la unidad de protección a víctimas y testigos integrantes del sistema penal educatorio. No obstante, esas psicólogas, a mi parecer, no tienen el expertise, no tienen la experiencia, no tienen la capacidad que tiene la psicóloga Genuque, que tiene la capacitación en psicología del testimonio. Pero ¿qué sucede? Que esas psicólogas de UPAVIT han venido dándole contención en crisis, han venido atendiendo a ese menor por una cantidad de meses. Cuando ese menor está en cámara Gesell, que se enfrenta a otra psicóloga, que no es la con la que ha tenido el rapport, como lo llaman ustedes, ese menor se cierra. Yo tuve la oportunidad de un menor que mencionó lo de la cajita. No, es que todo lo que me pasó yo lo tengo en una cajita. Y no hubo manera que la psicóloga, que él no había visto en su vida anteriormente, abriera la cajita. Ella le dijo de 1000 maneras, abre la cajita, y él dijo no, porque me duele abrirla, y no la abrió. Entonces, esa información que no surgió tuvo impacto en la decisión final. Entonces, quería entonces plantearle esos temas y qué recomendación nos tiene para la práctica acá en cámara Gesell. Saludos nuevamente. Muchas gracias, Mirna. Entiendo que vos haces 2 preguntas, o por lo menos 3, una respecto del inicio, de a partir de qué edad sería pertinente recepcionar el testimonio. Por guías de buenas prácticas y por una cuestión después mínima de procesos cognitivos y de establecimiento y construcción de la memoria episódica, no antes de que el lenguaje esté desarrollado. Yo siempre digo, el lenguaje y memoria, 2 caras de una moneda, ¿está? Solamente puedo recordar aquello para lo cual tengo palabras para expresar. Entonces, hasta que el sistema de memoria episódica, que es alrededor de los 4 años, 3, 4 años, no esté configurado, no puedo recepcionar el testimonio. Además de las cuestiones emocionales, porque hay que poder lograr tener sentado un preescolar de 3 años que entienda que acá tiene que contar lo que le pasó con el abuelo, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una evaluación preliminar de competencias testimoniales. Esa es la guía de procedimiento para niños preescolares. Entonces, por guías, por recomendaciones, no menos de 3 años, y por formación en psicología evolutiva, no antes de que esté constituida la memoria episódica. ¿Qué te puede pasar? Que tenés una nena de 5 o 6 años con trastornos en el lenguaje tan graves, que tampoco tienen recurso de la palabra como vía regia para acceder a su experiencia. Entonces, hay una heterogeneidad de situaciones que hacen que la psicóloga tenga que estar formada en psicología evolutiva, pero en relación a la pregunta, nunca menos de 3 años. Hemos tenido casos, creo que con el doctor Breide no tuvimos el caso de una niña de 3 años y 3 meses, que recepcionamos ese testimonio, creo que a los 20 días del develamiento, porque acá, ¿qué es lo que quiero adicionar? Desde el momento de develamiento a la recepción del testimonio, el menos tiempo posible, ¿está? Si develó a los 6 años, no puedo levantar el testimonio a los 8, ni a los 7, lo tengo que intentar recoger lo antes posible. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños son muy susceptibles a todo lo que pasa después de que develan, porque develar tiene un impacto, porque por algo existe el cerco de silencio, el silenciamiento, las amenazas y demás, y los efectos que tiene a nivel familiar cuando se devela la violencia sexual, y además porque nosotros tenemos el gran, enemigo nuestro, el paso del tiempo. Pasa el tiempo, se orada la calidad del recuerdo. Entonces,
nunca menos de 3 años, y 3 años tiene que tener un funcionamiento cognitivo impecable. Yo en chiste digo 3 años Harvard, o sea, perfecto, habla perfecto, se le entiende perfecto, se puede quedar sentada, entiende lo que le estoy preguntando y después siempre, respecto al tiempo, lo antes posible. Hemos hecho, develó un lunes, la entrevisté al lunes siguiente. ¿Está? Y respecto de lo que decís de qué pasa en esas intervenciones en las que la niña, el niño, viene siendo acompañada por la colega de la UPAVID o del Servicio de Atención a la Víctima. Nosotros, digamos, tenemos una ley que establece que siempre van a ser psicólogos quienes recepcionan los testimonios, pero nosotros acá hemos resuelto, digamos, como una suerte de división de tareas que nos es operativa. Los servicios de atención a la víctima, y en nuestro caso en Neuquén, quizás recordás que tenemos las Defensorías de los Derechos del Niño, los colegas psicólogos, ¿qué es lo que hacen principalmente? Entrevistas exploratorias. La cámara Gesell va en profundidad. La entrevista exploratoria va sobre la superficie. ¿Para qué? Porque yo necesito, después de ese develamiento, explorar si se trata de una cuestión que esté configurada como algún tipo penal que aplique, ¿no? De una situación de violencia sexual. Entonces, ¿qué es lo que hacen en la defensoría? Explorar. ¿Qué hacemos en la cámara Gesell? Ir en profundidad. ¿Qué es lo que hacen en la Defensoría de los Derechos del Niño que podría ser, digamos, una recomendación para la UPAVID? Digamos, explicarle que en otro contexto esto se lo va a tener que explicar a otra psicóloga. ¿Está? Nosotros tenemos porcentajes altísimos de develamiento. En general, son pocos niños, niñas los que no develan en cámara Gesell. ¿Está? Por el trabajo que hacemos. Reducimos al mínimo la cantidad de entrevistas previas. Intentamos que no lo entreviste mucha gente. No solo porque es revictimizante, sino porque puede alterar el recuerdo original. Y después, para el día de la cámara Gesell, nos sirve que les expliquen que es un día importante en el que le va a contar a una psicóloga en un lugar especial, que tiene un micrófono, una cámara, que va a estar con ella, todo lo que le pasó con X. ¿Está? Y esto también, piénsenlo en función de la valoración de la competencia testimonial. Yo como entrevistadora forense tengo que poder, digamos, despejar si ese niño o esa niña está en condiciones de develar, o si no, algo de lo emocional no está operando en contra. Pero la función de quien acompaña previamente tendría que ser esto que habló el doctor Breve, la contención, el acompañamiento desde la perspectiva victimológica. El rol de la entrevistadora forense es otro. Y siempre sugerimos entrevistar e ir a los recuerdos lo menos posible, porque si no estoy entrenado, el riesgo de contaminación es muy alto. Agradecemos. Uno, dos, sí. Agradecemos a la doctora Úrsula Zucarino. Por cuestión de tiempo, debemos concluir en esta fase. Así que agradecemos a la doctora Úrsula Zucarino, al igual al doctor Maximiliano Brady, por su magistral conferencia. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Y reciban este agradecimiento igualmente del Pleno de la Corte Suprema de la República de Panamá, así como también de los organizadores OMESPA y UNODC. Muchas gracias, doctores, por su exposición. No, por favor, un gusto. Gracias. Adiós. Vamos a hacer un breve receso para un coffee break y continuar con nuestra siguiente exposición.